precisamente considerar pues que tenemos ahí esta veracidad, digamos, de la iglesia. Entonces, eran características. La iglesia que tuviera estas notas, estas características, pues era la que se consideraba realmente fundada por Cristo. De ahí la importancia de estas 4 notas. En esta nota, que es la segunda, la iglesia que es santa, hacíamos nuestro recorrido, como lo hemos hecho en todas las lecciones. Vimos la Sagrada Escritura, después la tradición y el magisterio, y nuestra reflexión teológica. Este es el caminito que estamos siguiendo para ir ubicando cada uno de nuestros temas. Hablando ya precisamente de lo que nos decía el Antiguo Testamento, veíamos ese concepto de la santidad, cómo se va elaborando precisamente a partir de la realidad de Dios como el otro, el totalmente otro, el separado, y a partir de esto involucra precisamente al hombre en esa santidad, en ese llamado a ser santos, y esto tiene que traducirse pues también en la conducta, digamos, de cada uno de nosotros de cada día. Esta santidad pues se aplica a ese pueblo de Israel y después ya vemos en el Nuevo Testamento cómo se extiende también a ese nuevo pueblo de la alianza, a la iglesia. Y es ahí donde entonces nosotros también tenemos que ir descubriendo nuestro llamado a la santidad. Vemos esas dimensiones, una dimensión trinitaria, Dios es santo, a través de Cristo, la parte cristológica, pues se nos involucra en esa santidad, y es algo personal, porque es también algo que corresponde a cada uno de nosotros. Esta santidad, contemplábamos ya en las cartas paulinas, pues se buscaba que brillara en la iglesia, en el pueblo de Dios, una santidad que si bien es cierto mantiene esa continuidad con el pueblo de Israel, pues también tiene que ir más allá. Y como esta iglesia es esponsalmente santa, su santidad viene, digamos, por ese matrimonio que se establece entre Cristo y la iglesia en orden a su santificación. Después, hablando del magisterio, nosotros nos percatamos de cómo desde los credos antiguos, en los momentos bautismales, pues se iba invitando a que las personas profesaran esa fe en la santidad de la iglesia. Vemos testimonios en santos padres y lo mismo en el Vaticano II, ya más recientes, y esto nos tiene que llevar a recordar ese llamado a la santidad, pues que cada uno de nosotros tiene. Ya después, hablando de nuestra reflexión teológica, estuvimos viendo esta realidad de cómo en el magisterio pues se afirma que la santidad de la iglesia pues tiene que ser algo, digamos así, que nos da la identidad, nuestra principal característica, pero que también pues va a venir esa especie de lucha, de convivencia, digámoslo antes que de lucha, de convivencia entre la santidad y el pecado. Estamos en una iglesia santa, pero al mismo tiempo es pecadora. Y esto nos tiene que servir primero para evitar esas herejías, cuando a veces dentro de nuestra comunidad, pues se da como esa especie de anhelo, ¿verdad? De que todos queremos ser puros, queremos ser santos, y entonces, pues no hay cabida para quienes son pecadores, hay que arrojarlos, hay que quitarlos, y en ese sentido, pues dejamos de actuar con misericordia cuando condenamos, cuando señalamos y juzgamos, pues tenemos ese inconveniente ahí muy, muy tremendo, y son testimonios que vemos todos, ser humanos por nuestra condición de fragilidad, entonces tenemos esa realidad de pecado, pero también al mismo tiempo un llamado a la santidad, y tenemos que cuidar precisamente esta situación para no estar así como rechazando a quienes se equivocan, especialmente en la comunidad. Y así entonces la santidad en la iglesia viene dada por Cristo, por Dios en Cristo, y el pecado, digamos, pues es la parte de nuestra fragilidad, y tienen que ir conviviendo pues Es que no esos dos le elementos, mencionó, ¿no? déjale sus. Esta partecita donde nosotros hablamos del cristiano, ese cristiano que peca, ¿se deja de pertenecer a la iglesia porque uno peca? Pues claro que no. Aún y cuando tenemos pecados, nosotros seguimos siendo miembros de nuestra comunidad eclesial, y aunque seamos miembros incoherentes, aunque hemos perdido la caridad, pues debemos de mantener firme la fe y la esperanza, como se analizaba. Y esta partecita, pues es la que se nos invita precisamente a estar muy atentos. Yo lo reduciría en dos realidades, toda esta parte de la temática en lo que nosotros vemos. La primera de ellas, que de Cristo y en Cristo
recibimos ese llamado a ser santos, todos, 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 todos. Y lo segundo, que ese llamado a la santidad no quita la presencia del mal, nuestra inclinación al pecado, la concupiscencia, y que es precisamente ahí donde viene nuestra lucha. Ese sería pues un poquito precisamente lo que nosotros estuvimos ya viendo a partir de esa realidad y que pues ahora tenemos nosotros que estar así como retomando, pues para ir viendo ahí esta partecita de nuestros propios defectos también, contemplándonos y en ese sentido, pues estando más ahí en paz. Yo no sé si de esto tuviesen alguna duda, alguna pregunta, algún interrogante. Nadie. Padre, Sí, perdón, un comentario nada más. claro que sí. En una de las preguntas que viene ahí en el libro menciona que la, la, ay, o sea que supera ahora, a ver, déjame ver, que por qué decimos que la santidad de la iglesia del Nuevo Testamento sobrepasa la del Antiguo. ¿Es por Cristo? Porque ya en el Nuevo Testamento pues ya estamos viendo a Dios. Bueno, Así es. quienes vivieron en ese tiempo. Así es, y es parte no solo del ver y contemplar al Padre en Cristo, sino también de la ampliación del pueblo. En el Antiguo Testamento, aunque ya hay una mirada universal, no se aplica, ¿no? Somos los santos nosotros, los judíos, porque nosotros somos los elegidos. Y dentro de esos judíos incluso pues estaban los que no eran parte de ellos, porque pues a veces también se equivocaban y eran condenados por su mismo grupo. No sé, pensemos en aquella mujer que iban a pedrear, ¿no? La vamos a matar a pedreadas porque la agarramos con las manos en la masa y en algo más, y entonces no se merece ser de los nuestros. Viene ese rechazo, falta en muchas ocasiones la misericordia. Y el Hijo de Cristo viene haciendo esa parte precisamente de revolución, porque va a incluir, va a involucrar incluso dentro de ese pueblo a los pecadores y además rompe frontera. Y es ahí donde es la visión universalista que ya se anunciaba, se Ujú. profetizaba, ahora se está cumpliendo en Cristo y ese llamado es para todos, no para unos Y cuantos. es la plenitud, además, ya de Ujú. los tiempos. Es parte de lo que va marcando, ¿no? Esa realidad. Aquí nosotros pues tenemos que reconocer primero el llamado de las santidades para todos. Y ojo, lo subrayo, todos. No digo todos los católicos, no digo todos los cristianos, para todos, para todo el género humano. Y aquí podemos nosotros encontrar algún conflicto porque alguno que pertenezca a la mejor a otra religión, a alguien que sea ateo, va a decir, bueno, pero yo por qué estoy llamado a la santidad si yo ni creo, ¿no? En Cristo, no creo en Dios, pero es donde el concepto de santidad se amplía. El concepto de santidad nos habla de una comunión que establecemos con Dios, una comunión que establecemos con los demás, con uno mismo, con la creación. Entonces puede haber una persona que a lo mejor afirme que no crea en Dios, pero que en su conducta, pues podemos decir, esta es más cristiana, esta es más santa, ¿no? Que nosotros. Un llamado a la santidad nos invita a no atentar en contra de la comunión, en contra de los demás. Y esto, pues nos queda claro por naturaleza. No porque yo no sea cristiano, no digo ya católico, no porque yo no sea cristiano, no significa que los mandamientos de Dios pues me los tenga yo que saltar. Uno de los mandamientos de Dios, no sé, no matarás. No porque yo no sea cristiano, no me obliga a eso. A todo ser humano, por esa ley natural que está inscrita dentro de nosotros, nos obliga. Decimos el sentido común, es ley natural, nosotros llamamos conciencia. Matar es malo para cualquiera y en donde sea. Y es ahí donde entonces nos damos cuenta. Si tú matas, atentas contra esa comunión. Cuando tú respetas la vida, en ese sentido, respetas a los demás, integras, favoreces la comunión y eso es lo que nos va haciendo santos. Una santidad donde hacemos ese esfuerzo por estar en esa comunión. Si la santidad es lo que nosotros vamos a vivir en el reino de los cielos, donde todos están ahí los santos, ¿no? Decimos, ahí está la comunión de los santos. Entonces, eso se construye acá. Tener la comunión de los santos, pues tiene que llevarnos a nosotros desde esta tierra a tener buenas relaciones con los demás.
uno se puede poner a pensar, bueno, ¿qué tan santo fui en estas fiestas pasadas, en Navidad, Año Nuevo, ¿no? Ahí podemos tener un termómetro con nuestra familia, con las personas que nos rodean. Pues a veces que llegó la cuñada y que no me cayó tan bien, o que hizo y que el gesto, así de simple. Ahí vemos. Santidad por eso es algo que se vive todos los días. Cuando tú le saludas a alguien, le dices buenos días, oye, ¿cómo estás? Ahí está siendo santo. Eso es ser santo. ¿Por qué? Porque en lo cotidiano busco esa relación, ese vínculo, esa comunión con los demás. El gesto que le hice yo a alguien, el rechazo, es mi pecado. Y el pecado es lo que rompe comunión, es lo que rompe la santidad, por mínimo que sea, ¿no? Es claro que no es igual el daño que se causa por parte de alguien que asesina a que cuando yo no saludo a alguien, ¿no? Me saludó el vecino, yo no le contesté el saludo, pues sí, sí, el daño como consecuencia, pues no es igual aquí en esta tierra, ¿no? Pero al final, hablando de comunión, ya a los ojos de Dios, pues sí, la cosa también se pone grave, ¿no? O sea, no estoy permitiendo, no estoy abriéndome a saludar a alguien, estoy atentando contra esa comunión, que es lo que es el reino de Dios. Ya en escatología, Dios mediante, este semestre estaremos viendo un poquito más cómo entender realmente el cielo, cómo entender realmente el infierno, porque a veces, bueno, pues esa parte nos la brincamos un poquillo. Un poco así la cosa. No sé si hubiese alguna pregunta, algún comentario más. Padre. Sí, y Bueno, sí, este, la santidad la tenemos en el bautismo y esa santidad la confirmamos con nuestra vida, ¿no? así es, digamos que está Pero la... y Ajá, si no la confirma uno, se pasa a otra religión, ¿la pierde? no, porque ahí en la santidad vemos dos partes, digámoslo así. Una cosa es la semilla y otra cosa es la plantita y los frutos. Entonces, Ah, cuando nosotros nos bautizan, nos confirman, la semilla se pone y ahí está, y esa no se quita para jamás. El fruto que yo dé, ese es donde va cambiando la cosa, ¿no? mm, Entonces, somos santos. Esa es nuestra naturaleza, porque somos de Dios y lo que viene de Dios, Él es el santo con mayúscula. Entonces, todos somos santos. Todos, 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 todos. Voy a irme al extremo. Hitler es santo en su ser, porque esa es la raíz. Un árbol de naranjas no va a dar peras, solo da naranjas. El árbol de la santidad, que es Dios, solo da frutos santos, somos nosotros. Ese es el ser. La cosa es que seamos coherentes entre el ser y el quehacer, lo que soy y lo que hago. Es donde la puerca anda torciendo el rabo siempre, ¿no? Pero me tiene que quedar claro. Y aquí debemos de ser cuidadosos para recordar ese principio, que las cosas que yo hago no definen lo que yo soy, porque a veces somos muy dados a eso. Padre, me vengo a confesar, le pido a Dios que me perdone porque soy una mala mamá. A Chihuahuas, ¿no? No, padre, es que le pegué a mi hijo, le dije de groserías y me lo cacheteé, todo lo peor de la peor mamá, ¿no? Pues aunque hayas hecho eso, eres santa, eres buena, porque vienes de Dios. Hiciste cosas malas, pero lo que te hace, lo que hiciste no define lo que eres. Yo sí ahorita, yo soy una persona. Si yo ahorita me pongo a ladrar, no porque me ponga a ladrar significa que ya soy perro. El ser no se define por el quehacer. Si yo ladro, si yo maullo, no porque hago esto, cambio mi ser. Eso es lo que somos y jamás se cambia. Somos santos porque venimos de Dios, pero nos falta esa coherencia. Tomar conciencia precisamente de ese ser para que actuemos en consecuencia. El esposo, ¿no? Que tenga conciencia de que es esposo, de que es esposa, y entonces, pues el fulano no se ande sintiendo como soltero, buscando ahí atorarse con otra chamaca, como si no estuviera casado, ¿no? Cuando uno olvida su identidad, cuando uno olvida lo que es, uno traiciona, uno causa daño. Y esto es con la santidad. Cuando nosotros olvidamos nuestra naturaleza, entonces hacemos daño, y le hacemos daño en primer lugar a Dios. Nuestras ofensas, aunque tengan como destinatario a alguna persona,
Ofendemos a Dios porque estamos negando nuestro origen. Yo no sé si en algún momento hayan tenido esas experiencias, a veces creo amargas, cuando pues uno como hijo es rebelde y abre uno la bocota y termina diciendo cosas que no quiere, y entonces le dice a la mamá, es que te odio, es que no quiero que seas mi madre, es que me avergüenzo de ti, ¿no? Y pues sí, la mamá se lastima, ¿no? Al final y al cabo, pues a veces cuando uno es chamaco rebelde es uno muy hocicón y decimos cosas que no queremos, pero nos ganó, lastimamos. Qué dolor es también, por ejemplo, para un papá o una mamá, que un hijo lo niegue. Entonces, pongámoslo así como una especie de analogía. Por eso todo pecado, cuando faltamos a la santidad, cuando no somos coherentes con lo que somos, es negar a Dios. Y eso pues, lastima, lastima. Un poquito por ahí, Isla. Sí, padre. Pero Gracias. el quehacer sí puede trastornar el ser. O sea, si es un quehacer que no va de acuerdo a la voluntad de Dios, ni realmente con mi ser, sí puede trastornar y, bueno, pues definitivamente hasta olvidar de dónde somos y hacia dónde vamos, ¿no? Pero nunca cambiarlo. Nunca lo cambio. No recuerdo si el nombre. Ahorita con esto de las cosas de género y todo eso, ¿no? Hay por ahí una corriente que yo la escuché y pensé que era increíble, pero no, sí, sí es creíble, de personas que ahora ya no se trata solamente de cambiar el género y el sexo, sino que hay personas que ahora se sienten animales. Entonces, yo me siento perro y voy a tatuarme como un perro y busco quien me trate como un perro. Y es increíble ver, o sea, a un ser humano actuando como un perro con otra persona que es como su dueño, así como que se acomodaron. Bueno, aunque ese fulano esté tan trastornado y se le olvide lo que es, sigue siendo persona. No puede negar lo que es, ¿no? Y esta parte no sucede, a lo mejor sí, por nuestro pecado desfiguramos, atentamos, desfiguramos plenamente, podemos decir, nuestra identidad, pero no se pierde. Y esa es la esperanza. Es ahí donde surge la esperanza porque cuando uno tiene la oportunidad de encontrarse con alguien que está en esa situación, es lo que uno tiene que encontrar. El abrazo que le devuelve a alguien esa reconciliación. En el caso del hijo pródigo, ¿no? Ya vine, ya trátame como uno de tus siervos, ¿no? Porque ya te hice quedar mal, ya te traicioné. El padre le dice, no, o sea, no, o sea, eres mi hijo, aunque hayas hecho y pum, 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 pero se encuentra ese punto, ¿no? Esa conexión, y eso es lo que resucita, digamos, esa identidad que estaba como muy oculta, muy adentro, ¿no? Por ahí un poco la cosa. Bueno, no sé si hubiese alguna cosa más. Alguien más que tuviera alguna. Paso por ahí. Creo que no, Padre, ¿verdad? ¿Sí? somos santos, vamos a decir, de origen, Ok. pero nuestro hacer va haciendo que pues vayamos disminuyendo esa santidad, vamos a decirlo. Por eso perdemos la gracia y hay que confesarse para volver a tener esa gracia y poder acercarnos en una comunión más plena con Dios. O digo, la santidad de origen la tenemos por de donde surgimos. Y no se pierde. Eso no se pierde. El día de nuestro bautismo, nosotros, por ejemplo, recibimos un bautismo y vivimos como hijos de Dios o tenemos la afiliación adoptiva, aunque nunca, a lo mejor viva yo después como hijo de Dios, ¿va? Y me comporte yo de otra forma, de otra manera, pero no se pierde. Esa parte es la que nosotros tenemos que tener siempre en cuenta. Aquí tocaba un punto muy interesante usted, y es la parte de la gracia. Nosotros entendemos la gracia muchas veces como una cosa, como un don. Decimos, la gracia es un don, es un regalo, ¿ok? Pero no es una cosa. La gracia es Dios mismo. La gracia es Cristo. El don del Padre es Cristo mismo. La gracia es una persona. Y es aquí donde entonces,
Cuando nosotros hablamos de que recibimos esa gracia, estamos recibiendo a la persona de Cristo. Y cuando nosotros recibimos la gracia, no digo ya del bautismo, la gracia de existir, de ser llamados a la vida, es Cristo el que está cuajándose, digamos así, en nosotros. Se dice por eso, no es correcto decir, a veces nos dice a los sacerdotes, es que usted, padre, es otro Cristo. No, yo no soy otro Cristo. Soy Cristo. No soy otro. Soy Cristo, soy el mismo. Y eso aplica para cualquiera de nosotros como bautizados. Todos nosotros bautizados no somos otro Cristo, somos Cristo. Somos cuerpo de Cristo, somos parte de Cristo. Y entonces, en ese instante, cuando nos cae el 20, digamos, de que somos Cristo, es ahí donde tenemos esa oportunidad de darnos cuenta de nuestra identidad. Somos hijos en el Hijo, pero somos hijos, como un gran hijo, ¿no? Digámoslo así, si quisiéramos como graficar la cosa. Entonces, la gracia es Cristo, es la persona de Cristo. En la cuestión práctica, ya cuando se ve esta parte del Tratado de la Gracia, hablamos de tipos de gracia. Y eso es lo que nos ha llevado en muchos momentos como a tratar la gracia como si fuera una cosa. La gracia santificante, la gracia del bautismo, la gracia de la reconciliación. Hay toda una separación, una división de gracias, ¿no? Pero al final y al cabo, la gracia, digamos, es Cristo que por la acción del Espíritu, digamos así, es como una plantita, ¿no? Que tiene muchas ramitas, pero al final es Cristo, que de una u otra manera nos concede esa gracia necesaria, por ejemplo, para el estado de vida. Se habla mucho de una gracia de estado, hablando de sacerdote. Entonces, la gracia de estado se dice, se confiere, Dios la confiere cuando el obispo nos pide una tarea. Entonces, cuando está uno en el seminario, se dice la gracia de estado para estar ahí en la formación con los futuros sacerdotes. Es muy común, pasa, ¿verdad? Pasa. Que cuando nosotros entonces, como formadores, tenemos ahí a los seminaristas, entonces, pues resulta que por ahí un muchacho hizo una travesura y justo en el momento en que está haciendo la travesura, se apareció uno de los padres, ¿no? Como por arte de magia. Eso, digamos, de una manera muy simple, ¿no? Es lo que se llama la gracia de estado. Yo estoy seguro que a lo mejor ustedes como mamás, pues también, en más de algún momento, cuando más uno como hijo se trata ahí como de ocultar para hacer alguna travesura o algo, se aparece la mamá, ¿no? Ahí nos sorprende. Es la gracia de estado. Pero es, digamos, la forma en cómo Cristo de manera concreta nos auxilia en ese momento, en ese instante, para lo que tenemos nosotros delante en nuestra responsabilidad. Por ahí un poquito la cosa. ¿Alguien más? Gracias, padre. Ok. Bueno, vamos a pasar, vamos a irnos con nuestra lección del día de hoy. Entonces, pasaríamos ahora a analizar una nueva realidad, que es esta partecita de la catolicidad de la iglesia. Permítanme nada más tantito aquí hacer un movimiento en la computadora para poder visualizarlos mejor. Bueno, esta sesión 10 tiene como objetivo esto, ¿no? La catolicidad de la iglesia, que nos permite, pues de una u otra manera, estar como comprendiendo en qué consiste el ser católico, que también es un concepto que manejamos de manera muy habitual, pero que también en muchas circunstancias, pues luego no alcanzamos así a descubrir cuál es en el fondo la catolicidad de la iglesia. El objetivo doctrinal. Se trata de explicar este concepto de catolicidad como una propiedad esencial de la iglesia. Al decir esencial es que no puede faltar. Les digo, son las 4 notas que no pueden faltar. Y el objetivo moral es vivir esa catolicidad, ¿no? Es hacer realidad mi sentido de iglesia, llevando ese mensaje de Cristo a las personas que están allá a mi alrededor.
Vamos entonces viendo un poquito esta parte de qué significa la catolicidad. Nos vamos a hacer nuestro caminito, empezamos con la Sagrada Escritura y vamos viendo qué se nos dice de la catolicidad en el Antiguo Testamento. El punto de partida, decimos nosotros, se encuentra en Abraham. Abraham, recordemos esa historia tan hermosa, ¿no? Cómo es llamado por Dios para serle padre de un gran pueblo. Y esa promesa que Dios le hace a Abraham se la repite a sus hijos. Y es ahí donde entonces la cosa se empieza como a desbordar. Recuerden ustedes que hay unas promesas básicas. Cuando Dios se le aparece a Abraham, Dios le está prometiendo a Abraham que le va a dar una tierra. Deja tu tierra porque yo te voy a dar otra. Le va a dar una descendencia que va a ser así como dice el texto de la Escritura, incontable como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Le va a hacer también que él sea la bendición de todos los pueblos, y en ti serán bendecidas todas las naciones. Y junto con ello, más adelante, en el pueblo judío, se va a agregar una cuarta promesa de Dios, que es la promesa del Mesías. Entonces, estas promesas que Dios le hace a Abraham, de que lo va a hacer, le va a dar una tierra, va a ser padre de un pueblo incontable para que en él todos los demás sean bendecidos. Entonces aquí nos damos cuenta cómo se desborda la cosa. Ya desde ahí está un poco este universalismo. Te estoy llamando a ti y a partir de ti yo voy a ser otro pueblo mucho más inmenso que lo que tú eres hoy. Y esto es lo que hoy somos, ¿no? Un pueblo elegido, elegido en Abraham. Por eso a Abraham se le llama el padre de la fe. Y es muy hermoso ver a Abraham bajo esta figura, porque en Abraham se tiene consonancia judíos, cristianos y musulmanes. Las tres grandes religiones reveladas de nuestra tierra tienen consonancia en Abraham. Aunque judíos y musulmanes, ¿verdad? Los árabes y los israelitas luego no se quieren, pero al final todos admitimos al mismo padre de la fe, y es Abraham. En Abraham se ha establecido esta realidad. Es entonces donde se va desbordando. La promesa que Dios le hace a Abraham no es nomás para sus cuates, no es para todos. Desde esta fe, entonces, el pueblo de Israel va a tener esa conciencia que es elegido y que es salvado por Dios, y se va dando cuenta paulatinamente, a partir de su desarrollo, que Dios, Yahvé, no solamente es para ellos, es para todos. Y se va entonces abriendo esta partecita, decimos aquí, de una clara universalidad donde caben todas las naciones, donde caben todos los pueblos. Y acá es donde nosotros pues debemos de prestar siempre esa atención. En nuestra actualidad, ¿no? A veces esta universalidad de la intervención divina, pues la queremos negar, como que nada más es para nosotros los católicos, ¿no? Esto es muy dado luego en los protestantes, ¿no? Si no te vienes acá con nosotros te vas a condenar, ¿eh? Porque ya está la gran ramera, la Babilonia de no sé cuántas cosas dice, ¿no? Pero al final y al cabo, uno no puede manipular la voluntad de un Dios tan amoroso que busca que todos se salven, así es su voluntad salvífica. Hay muchas infidelidades en el caminar de este pueblo, ¿no? Como la sigue habiendo nosotros, el pecado. Pero incluso a pesar de esas infidelidades, Dios sigue manifestando esta esperanza. Va a venir un Mesías a salvarlos, y esto entonces va a generar lo que se llama el universalismo mesiánico. ¿Qué significa esto? Pues que Jesús viene a salvar a todos. Jesús es salvador de todos, no nada más también así como de sus cuates, ¿no? Y esto nos debe de quedar bien, bien claro, porque si no, pues estaríamos tratando de adueñarnos de algo que no nos corresponde. Jesús es el Salvador, a eso ha venido, de todo el género humano. Aquí nada más como por curiosidad, recuerden hace tiempo en la iglesia, hace unos 10 años más o menos, hubo un cambio que a lo mejor pasó como muy imperceptible para nosotros. Cuando hacemos la consagración, que vamos a misa, se dice toman y coman, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, que será derramado, que será entregado, ¿no? Para la salvación, antes se decía la salvación de todos, y ahora se dice para la salvación de muchos.
Y entonces venía una discusión, oye, es que tenemos que decir que es la salvación de todos, porque si digo que son muchos, pues muchos no es lo mismo que todos. ¿Qué es lo más correcto, no? ¿Cuáles son las palabras precisas que Jesús dijo y cómo se han traducido? Y se llegó precisamente después de estudios, puede parecernos muy simple, ¿no? Pero después de estudios se dice, la salvación de Cristo es universal, se ofrece a todos, pero no todos la aceptan. Por eso solamente se dice muchos, pero se tiene que garantizar, la salvación es para todos. Ya cada quien pues va a ver qué pesca, ¿no? ¿Qué quiere? Después nosotros, aquí en nuestro caminar, acá en el Nuevo Testamento, vamos a encontrarnos ahora a esta partecita de cómo va concibiéndose el Señor Jesús. Vemos primero a Jesús como un Salvador universal, ¿no? Cuando se presenta ahí en el templo, esa es su manifestación, esa es su epifanía. Y es lo que dice Simeón. Ese pasaje lo hemos recordado apenas hace algunos días, hace algunas semanas, cuando es presentado, ¿no? Quienes ustedes rezan la oración de completas, ese himno tan hermoso de Simeón que hacemos en la noche. Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, el Salvador de todos los pueblos. Está ahí ya desde el inicio, ¿no? De cuando Jesús es presentado en el templo recién nacido, se aclara que Dios viene a salvar a todos. Ya cuando el Señor Jesús crece, entonces en su predicación, a través de sus parábolas y todo, en un primer momento se va a dirigir al pueblo de Israel, a los judíos, pero de pronto también se va a dar un salto también en Cristo. Vemos ahí esa evolución, donde se van a mostrar estos rasgos de universalidad. Y es ahí donde entonces al principio manda a sus discípulos solamente vayan a esta parte, pero en algún otro momento ya los manda que vayan a todas las naciones, no solamente aquí a los judíos. Y quizás el episodio donde más rompe, ¿no?, esa lógica del judío es la cuestión del buen samaritano. El samaritano, el rechazado, el que no es parte de los que se van a salvar porque es samaritano, que se fue mezclando con los paganos. Entonces, y ahí Cristo enseña. Y esto mismo, si nosotros nos concebimos como cuerpo de Cristo, entonces se tiene que asumir por parte de la iglesia. Es lo que nos queda ya contemplado en las cartas de San Pablo. Pablo escribe esas primeras comunidades y se va viendo que entonces la salvación no está descartando, no desecha a los gentiles, ¿no? Y de ahí, precisamente, los viajes misioneros de San Pablo. Pedro se encarga de una zona con algunos apóstoles y Pablo empieza a hacer todo su recorrido itinerante durante 4 grandes viajes misioneros para ofrecer esa salvación a todos. Ese es el dato que nosotros tenemos de la Sagrada Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. Hablando de nuestra tradición y de nuestro magisterio, en la liturgia de nuestra fe, pues lo vemos ahí desde el bautismo. Se hace en el bautismo esa profesión de fe en la Santísima Trinidad, en esa iglesia que es católica. Y cuando desde el principio se bautizaba y se pedía la manifestación de fe en la iglesia católica, es en la iglesia universal. La palabra católica es una palabra griega, católicos, que significa para todos, que significa que es universal, es la universalidad. Uno como bautizado lo tiene que saber. El día que tú te bautizaste, pasaste a formar parte de la familia de Dios, eres hijo de Dios, y sorpresa porque te has hecho hermano de todos los demás, aunque no te caigan bien, aunque no los quieras o no te quieran, ¿no? Pero eso mismo nos hace tomar todavía conciencia de esa universalidad también hacia todo el género humano. Somos hijos de Dios. Y esto mismo se va replicando en la historia a través de los concilios. Se habla desde el inicio de una iglesia que es católica. Nuestra reflexión teológica, ¿cómo la afirmamos, ¿no? En ese sentido. Pues vamos a ver lo que es el término de catolicidad. Entonces, todos los cristianos vemos esa catolicidad como una propiedad esencial de la iglesia, pero no siempre tuvo el mismo significado. Por eso vamos a verlos. En los Santos Padres, al inicio, esto de la catolicidad, entonces va a tener estas realidades. Para Ignacio de Antioquía,
Iglesia católica es la iglesia universal en contraposición de las iglesias particulares. Las iglesias particulares, la diócesis, nuestras diócesis, se sigue llamando así, y ya la iglesia universal son las diócesis juntas. Entonces aquí más bien estamos nosotros ante un concepto más bien de carácter geográfico. En otro texto, el martirio de Policarpo, el adjetivo de católica se empieza entonces a usar en la iglesia para significar cuál es la verdadera iglesia, la iglesia ortodoxa. Cuando hablamos aquí de la ortodoxia, la doxa es la doctrina, ¿no? Entonces, orto es recto, doxa la doctrina, la recta doctrina. Entonces, se tiene que ver cuál es la iglesia que tiene esa recta doctrina para distinguirla de los grupos que estaban surgiendo como de herejías. De ahí viene la ortodoxia y la ortopraxis. La praxis, la práctica, una práctica recta. Y la ortodoxia, una doctrina recta. Aquí, el adjetivo católico, entonces tiene esa parte dogmática. ¿Cuál es la iglesia católica? La que conserva la fe. Y esa fe que le dieron los apóstoles. San Agustín juega con ambos términos, ubica lo católico en lo geográfico y en lo dogmático, y entonces va a venir San Vicente de Lérins y hace una síntesis de ambos significados. Y así entonces dice, el católico es el que ha creído en todas partes, sea el lugar que sea, ahí está lo geográfico, siempre y por todos. Entonces ya también implica esa parte dogmática. Todo lo que está siendo creído por todos en este sentido, lo que ha sido revelado y en todas partes. En la Edad Media hay un avance. Los teólogos ya le van a dar acá a lo católico un matiz más bien de carácter cristológico. Entonces, dado que esta redención de Cristo es para todos los seres humanos, la iglesia, que es la continuadora de Cristo, entonces, en la medida en que distribuye esa gracia de Cristo, en que sigue llevando a Cristo a todos, es católica. Entonces, nosotros somos católicos en la medida, en ese concepto, en que hablamos de Cristo a todos, y no nada más a mis cuates, no nada más a algunos. Viene la época de la Reforma, con Lutero. Los reformadores, acá en este sentido, ellos insisten que la catolicidad es así como esa adhesión que se da al mensaje de la Sagrada Escritura y rechazan lo geográfico. Eso como que no importa. Mientras del lado de los católicos se reafirma ese carácter universal donde caben todos y se va expandiendo, se toca esa parte doctrinal, esa parte moral y se va quitando la atención a la parte cualitativa, dogmática. Esa es un poquito una parte histórica de cómo evoluciona el concepto. Nuestro plato fuerte, ¿no? ¿Cómo comprendemos? Ahora sí, esto es lo que recordamos siempre, es como la síntesis, decimos ahí, desde la escritura, la revelación, lo que se va dando. ¿Cómo entendemos esto? Bueno, primero, está esta naturaleza que llamamos escatológica de la catolicidad. Lo escatológico, recuerden, lo que tiene que ver con el más allá. Lo que tiene que ver con el más allá, hablamos después de nuestra muerte, ¿no? La cuestión salvífica. Entonces, bajo este sentido, nosotros podemos afirmar acá, la catolicidad, primero, es un don que Dios nos da. Si somos católicos, es porque Dios así lo permite. Dios así lo ha querido. Y ante todo don viene un compromiso. Ese compromiso nos toca a cada uno de nosotros como iglesia. Este don nos impulsa y nos capacita. ¿A qué cosa? A recapitular todo en Cristo. Recapitular es la palabra que en el latín viene de la cabeza, ¿no? Cuando hablamos en estos términos, la capital del estado, ¿no? Es Pachuca, es la ciudad que es la cabeza de una región, de un estado. Cuando se dice que se recapitula, es volver a poner como cabeza a lo que estaba antes. Cuando hablamos de la recapitulación es poner a Cristo nuevamente en su lugar como cabeza. Estamos hablando del reino de los Dios.
Entonces, esta catolicidad es esta parte de que todos podemos salvarnos porque Dios ha venido a salvarnos a todos, se inscribe por ello en esta parte de la historia de la salvación. De tal manera que podemos decir, nosotros como iglesia somos católicos, pero no en forma plena. ¿Por qué no en forma plena? Porque todavía no estamos todos. Por un lado, estamos invitados a convocar a todos, pero esa realidad todavía no se lleva a cabo. Entonces, estamos en ese estira y afloja, es lo que se llama el ya, pero todavía no. Ya somos santos, usando el ejemplo del tema anterior, pero todavía no en plenitud porque nos falta la coherencia con el acto. Ya somos católicos porque estamos haciendo parte de nosotros la misión de Cristo, de invitar a todos, pero todavía no todos llegan a la fiesta, ¿no? Entonces, está esa estira y afloja, digámoslo así. Entonces, esto con la naturaleza escatológica. Vamos a este otro elemento. La catolicidad entendida como esta parte de universalidad. Entonces se dice, la catolicidad tiene para nosotros aquí una dimensión intencional. La intención, ¿no? La intención. Entonces, la iglesia es intencionalmente católica. ¿Por qué? Porque tiene que ir de acuerdo a las intenciones, a los deseos del Padre Dios. Y el Padre Dios, como nos dice en la Sagrada Escritura, tiene una voluntad salvífica que es universal. Dios quiere que todos se salven. Y nosotros como iglesia tenemos precisamente que hacernos parte, tenemos que hacernos parte de esta realidad. La iglesia tiene que cumplir en este sentido esta voluntad salvífica del Padre Dios, de tal manera que hay una especie de conexión. Nosotros como iglesia tenemos esa dimensión intencional porque la iglesia tiene una misión para todos los hombres. Y entonces, ojo con esto. Nosotros como iglesia no somos católicos porque ya estemos en todo el mundo. Porque si esa fuera la medida, pues cuántos lugares no se conoce todavía a Dios. En cuántos años que ha existido la humanidad y en cuántos lugares, pues gente que no la ha conocido, ¿no? Es más bien entonces aquí la cosa. Se es católica porque se extiende a todas las naciones, sí, en cada época, pero en razón precisamente de este ofrecimiento de salvación que hace. Soy enviado a todos los hombres. Aunque no he llegado a todos en los tiempos, pero sí sigo haciendo esa oferta a todos. No digo, me explico más acá. No he puesto, digamos así, en toda la historia, no he podido estar como sujeto, ¿sí? No he podido estar en todos los lados, en todos los momentos. Pero mi anuncio de salvación no está tampoco reservado nada más a un grupito, de una región, de una historia. Aunque no he podido llegar a todos geográficamente, sí lo ofrezco a todos, los que quieran. No es un mensaje que en ese sentido esté como cerrado. Esta partecita pues la vemos en Cristo, ¿no? Cristo vino a ofrecer la salvación a todos, pero alguien diría o pudiesen decir, ay, pero a mí no me la dijo, porque yo no viví en su época, ¿no? Y lo que no fue en tu año, pues que no te haga daño. Pues no aplica eso. Vemos otro elemento. Esta universalidad, entonces estamos diciendo ahora, entendida como esta parte de una recapitulación, volver a poner ahí en la cabeza, en su lugar, pues ahí al Señor. Entonces, la iglesia está siendo enviada a todos los pueblos con una intención. Y esa intención es unir precisamente, unir a estos pueblos en un único cuerpo, donde Cristo es la cabeza. De ahí viene precisamente este concepto, ¿no? Del recapitular. Cristo como cabeza. ¿Y quién es, digamos, el lazo, lo que nos amarra? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como los ligamentos, los nervios, los tendones, todo lo que nos une dentro de ese cuerpo. Entonces, cuando la iglesia tiene esa misión de llegar a todos los pueblos para unirlos a Cristo, aquí la iglesia adquiere ese carácter de ser un instrumento unificador, un instrumento que busca unir a todos aquellos a los que han sido convocados.
a todo mundo se le tiene que llevar, se le tiene que ofrecer la salvación, y esto para hacer a todos nosotros una sola cosa en Cristo. Aquí, como concepto, pues puede quedarnos quizás más claro esto que es lo que llamamos hoy mucho lo inclusivo, ¿no? Nuestra iglesia es inclusiva, no exclusiva. La iglesia tiene que ser incluyente y no excluyente. No puedo traerte a fuerzas, pero no puedo cerrarte la puerta tampoco. Esa parte ahí. Y también esta catolicidad hay que comprenderla como una adhesión que se está dando a la verdad que se nos revela en la Sagrada Escritura. Y es aquí donde entraría la parte dogmática del concepto. ¿En qué sentido lo dogmático? Pues que entonces es alguien parte de una iglesia católica porque acepta, porque conserva, sí, acepta y conserva en todo su tiempo, hablando de la historia, subrayo esto, la totalidad de la doctrina que se dio en los apóstoles. Yo no puedo decirme católico técnicamente, por ejemplo, si como católico estoy a favor del aborto. No puedo. De aquí se comprende lo absurdo del grupo este que por ahí había, ya no sé si exista, ¿no? Católicas con derecho a decidir. Oye, aguántame. O sea, no. Que tú quieras tomar algo de esto, pues qué bueno. Que te sirva de esto, qué bueno. Pero tú no puedes irle al Chivas y al América al mismo tiempo. O eres Chiva o eres América, así como que acomódale, porque si no hay como incoherencia, ¿no? Entonces, una persona que no asume, que no se adhiere a la revelación, pues entonces tampoco va a ser católica en este sentido. Ahí entonces nosotros nos damos cuenta de estos 4 elementos que nos ayudan a comprender la catolicidad. En lo escatológico, cuando estemos con Dios, abiertos a todos para tener a Cristo como cabeza, asumiendo lo que Él nos ha revelado. ¿Qué decimos como síntesis? Cristo, ¿sí?, se ha manifestado para nosotros y entonces al asumirnos nosotros en Cristo, nosotros nos hacemos católicos. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia de Cristo es católica? Primero, porque fue enviada a predicar el evangelio, y aquí es donde está lo interesante, a todos, no nomás unos cuantos. Lo segundo, esta iglesia es católica porque está llamada a integrar dentro de ella a hombres de todo tiempo, de toda cultura, con esta intención, que seamos un solo cuerpo. Y lo tercero que nosotros tenemos, porque se mantiene fiel a la totalidad de la doctrina que se nos ha revelado en los apóstoles. Por eso nosotros decimos que somos precisamente católicos. Tenemos la tarea de llegar a todos para ser un único cuerpo donde quepan todos con esa doctrina que se asume. Esta partecita es entonces precisamente lo que nosotros tenemos ahí de la santidad, la catolicidad en este caso, dentro de la iglesia. Vienen aquí en su texto esta lectura complementaria, ¿sí? Es un numerito, es una lectura muy breve, no es una página. El texto se llama Evangelii Nunciandi, es de su santidad de San Pablo VI, ahí el número 6. Se puede encontrar muy, muy fácilmente ahí en esto que llamamos el internet, ¿verdad? Nada más ahí le ponemos Evangelii Nunciandi y métanse en la página del Vaticano para cualquier tipo de documentos que sean pues oficiales, verdaderamente oficiales, ¿verdad? Entonces busquen esta página del internet, vatican.va, y es ahí donde pueden tener ese acceso. Es un documento de los años 70, todavía por ahí a lo mejor se puede encontrar impreso en alguna librería, pero por si no se llegara a encontrar impreso, esta es la dirección ahí en el internet donde los pueden acceder a ellos. Esto, bueno, es un poquito lo que se nos presenta ahora para esta partecita de cómo tenemos la oportunidad de comprender esta catolicidad en la iglesia. Voy a cerrar la presentación, voy a dejar de compartir
para que tengamos un espacio por si hubiera algún comentario o algo que tuvieran de inquietud acerca de este tema. Dejo ahí la oportunidad, quien guste preguntar. Solo una duda, padre. Yo en mi Pues, manual Leti. tengo Evangelii 62. A ver, ¿Hay error aquí en el mío? ahorita lo checamos. Ujú. Dice punto 6. En la página 85 del manual, ahí en las actividades complementarias, sí coincidimos ahí en la página que luego llega a cambiar por las copias, pero en la 85 sí es la número 6, Evangelii Nuntiandi. ¿Sí? Gracias, padre. Ok. Esto, por supuesto, pues el manual estuvo preparado antes, ¿verdad? Pero pues ahorita con el documento del Papa, que ya conocemos esa exhortación a la santidad, ¿no? Ahí pues todavía podemos sacar mucho, mucho más fruto en esto. Ok, ¿hubiese alguien más? Entonces, bueno, como católicos a veces queremos rebatir siempre, ¿no? Con nuestros hermanos, pues protestantes, y en ese sentido es cómo unificar en Cristo, ¿no? Realmente es poner a Cristo como el centro, ¿no? Y realmente sí llega a haber muchas coincidencias con los hermanos separados, y en ese sentido ellos hasta se sienten como menos atacados, y pues sí los dejamos pensando, ¿no? Entonces, en esa verdadera apologética, pues es más bien ver lo que nos une más que lo que nos separa, ¿no? Sí, yo siempre se los he insistido, ¿va? Y bueno, lo declaro, ¿no? Hay protestantes con los que se puede dialogar muy hermoso y hay otros con los que, ay Dios, o sea, mejor le doy una vuelta, ¿no? Pero realmente en cualquier discusión, sea en el ámbito religioso, político, familiar, económico, donde sea, hay que apostarle siempre a lo que nos une, porque esa es nuestra base. Y desde lo que nos une, nos unimos y nos enriquecemos, ¿sí? Con las diferencias que podemos tener, que son naturales y que no tienen que espantarnos. Digo, en ninguna religión, por supuesto, ninguna secta, ningún grupo nos invitan así como a seguir a Dios matando gente, ¿no? Buscamos la bondad. Sí, en algunos grupos a veces está moviéndose algunos hilos, ¿no? Por prejuicios, ¿no? A veces el católico es el hijo del demonio, simplemente, ¿no? Y cuando se da la oportunidad de conocer y de tratar, bueno, pues se va dando uno cuenta que no, pero pues no siempre se tienen esos chances, ¿no? Pero sí, hay que apostarle a lo que nos une y no a lo que nos separa, lo que nos divide. Padre, yo he notado que eso que uno expresa cuando es lo que nos une, les deja sorprendidos a los hermanos separados, porque ya no estamos en un punto de ataque, sino en un punto de unión, Y yo creo que es parte también de un proceso un crecimiento. que como humanidad vamos teniendo, así en general como humanidad, donde tenemos que aprender a tolerarnos unos a otros. En ese sentido, tenemos esa oportunidad de soportarnos, y lo digo con el sentido más hermoso de la palabra, el ser La soporte, salvación. el soporte, no es ahí te tengo que aguantar, no te tengo que soportar, no, el soportarte, el sostenerte, el tenerte en mis brazos para aguantar tu peso, para sostenerte. Entonces, en ese sentido, va siendo muy hermoso, muy rico. Ahorita esta parte de la pandemia ha sido un buen jalón para toda la humanidad, y habrá quien seguramente saque provecho, habrá quien no saque provecho, pero tenemos ocasión, ¿no? De darnos cuenta. Algunos se quejan, dicen, vamos en el mismo barco, y unos dicen, no, unos van en otro barco, otros otra tormenta, es la misma tormenta, pero cada quien en su barquito, como lo quieras ver. Pero al final y al cabo, sea cual sea tu condición social, económica, geográfica, esto del coronavirus no selecciona, ¿no? En ese sentido, estamos en lo mismo. El Papa nos invita, ¿no? La casa común, nuestra tierra, nuestro planeta. Entonces,
se van dando caminos, se van dando avances, no es de la noche a la mañana, pero creo yo que estamos en un proceso, no sé cuánto tiempo dure, si nos toque ver, pero como de mayor maduración, donde hay más posibilidad de diálogo. Aquí en lo local, a mí me llamó mucho la atención cuando se estuvo analizando esta cuestión del aborto, ¿no? Ahí en la diócesis y todo esto, las diócesis en la provincia, pero ver algunos grupos, pues también de otras denominaciones cristianas junto con los católicos, o sea, porque nos damos cuenta de qué es lo que nos une y que más allá de esto, lo otro, es un valor que viene de Dios y a cuidar y a luchar. Entonces esa parte creo yo que sí será muy, muy rica, muy valiosa. Perdón, padre, en esto de catolicidad, como llevar a otros el mensaje de la salvación es cuando hablamos de la misión que tenemos como bautizados. Eso es cuando decía que es el don, pero es compromiso, es cuando se alude a la misión del ser bautizado, llevar ese mensaje a todos. Es ahí, ¿Sí? lo podemos como fundamentar ahí. Ahí mismo. Y yo les invitaría incluso a ampliarlo, ¿no? A dar un salto como humanos. Un humano que no es católico se pierde de mucho, porque el humano que es católico es el que está abierto a todos, sea como sea que creas, que pienses, pero si como persona tú tienes esa apertura para saber escuchar al otro que tienes delante, aunque piense bien distinto, aunque esté del otro lado del rumbo del planeta, pero en esa parte un humano tiene que ser así de universal en el sentido que tiene que tener apertura a todo, que no puedo, y lo tenemos en la experiencia, no puedo llegar ante alguien con un prejuicio porque me voy a perder de enriquecerme con alguien. Quizás les ha pasado en la vida, ¿no? ¿Cuántas personas que quizás hoy son nuestras amigas de arranque nos odiábamos? Con que mendiga vieja, ¿no? La vi y me cayó bien gordo. Oye, ¿pero qué te hizo? Nada. ¿Qué te dijo? Nada. Vamos conociéndonos, ¿no? Entonces, como que este universalismo, para no llamar catolicismo por lo que ya implica, tiene que ser nota humana de todos en ese sentido, sin perder, por supuesto, jamás la propia identidad, nunca, pero en ese sentido de apertura, que se le ofrece la salvación, que es la comunión que Dios quiere, esa plenitud se le ofrece a todos, si no estaríamos ya siendo selectivos, excluyentes. Acaba de decir algo que precisamente en lo que estaba diciendo pensaba yo, en el riesgo que se lleva sobre todo en esa apertura que en este momento se está dando por todos lados. Hay veces que esa apertura es manipulada y desafortunadamente cuando no tenemos unas bases buenas, nos lleva a lo que acaba de decir, ¿no? Al caer en sincretismos o en otras cosas. Ahí sí me hace ruido porque en primera causa, bueno, me causa ruido me da temor que el decir ábrete a todos, pero hay personas que cuando se abren es porque ya se vaciaron en el otro, porque ya se implicaron, porque ya hubo esa revuelta. ¿Qué me sugiere ahí, padre? A ver, aguántame tantitito, a ver si tengo aquí al alcance un texto que puede ser valioso. Me voy a salir tantito de la pantalla, ¿eh? Pero aquí los estoy hablando y escuchando. Yo creo, padre, que Sí, lo escucho, ¿eh? sí, con apertura, pero ante todo respeto, ¿verdad? Yo creo que esos dos puntos son básicos para poder escuchar a otra persona. Aquí viene una parte que es muy fundamental
y que es no perder la propia identidad. Ujú. Esa identidad que nosotros tenemos no se puede traicionar, jamás. Sí es bueno abrirnos a los demás, es bueno escuchar a los demás, por supuesto, pero esa catolicidad ya en el caso, pues también implica lo que soy, mi identidad. Y bien decía Leti, a veces quizás si no tengo bien cimentadas las bases, me voy a tambalear y caemos en lo que Papa Benedicto llama la dictadura del relativismo, ¿no? Es tremendo. Hay este documento que ya también tiene sus años, se llama Dominus Jesus. Dominus Jesus, también ahí en la página del Vaticano lo pueden encontrar. Ese está de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Ya no me acuerdo el año, ahorita que lo veamos, se los comento. Es un documentito realmente chiquito, ¿sí? De cuando Papa Benedicto estaba apoyando a San Juan Pablo II. Les veo el año en que lo sacaron, del 2000, precisamente, del año 2000, ¿no? Les voy a mostrar el subtítulo. El subtítulo, a ver si se puede ver ahí, sí. Sobre la unicidad y la universalidad salvífica de Jesucristo y de la Iglesia. Entonces, la bronca, por ejemplo, hablando de Cristo, como ya en el catolicismo, nosotros creemos que Cristo es el único salvador, el único mediador. Y entonces, porque me pongo ahora a dialogar, entonces pues también acepto que Buda salva y que también Mahoma salva y que también, y no solo eso, ¿no? Ahorita han salido luego algunas caricaturas, memes, donde se ponen, no sé, ahí en el cielo, están en la nube, está Jesús, Mahoma, Gandhi, Luther King, y así preguntándose, ¿y ahora quién va otra vez a la tierra a enseñarles a estos, como si todos estuvieran en la misma altura, en la misma estatura? Y claro que no, por supuesto que no. Es ahí donde nosotros tenemos que mantener clara nuestra doctrina, nuestra fe. Eso sí es elemental. Y esto, pues en cualquier diálogo. O sea, yo no puedo terminar negando lo que creo, mi convicción, por agradar a otro. Pero sí buscando la base común, por lo menos en esto estamos de acuerdo. De aquí partimos. Ya lo otro, pues ya se va viendo, ¿no? Por ahí está la cosa. Padre, ¿Sí? habló de un documento reciente del Papa Francisco referente a esto. Permítame tantito. Este es Exhortación a la santidad. Gaudete et Exultate, Ah, ¿sí? ah, De la santidad. Pues, ¿se lo está apuntando? sí, de hecho lo tengo, sí. Ah, ok. Gaudete. Ajá. Es, Gracias, Padre. Exultate, sí, es alégrese, regocíjese, es la cuestión de la santidad que se va manifestando. Gracias, Padre. Ok. Bueno, pues creo que ya no hay más preguntas. En un ratito les envío ya la tardecita noche, les envío el link de la clase, el esquemita. Y bueno, ahí Dios mediante estaremos viéndonos la próxima semana. Ofe, ¿tiene una manita esa pregunta o no? Ok. Bueno, vamos a hacer la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, nos ponemos en tus manos agradecidos porque nos invitas a ser parte de ti, nos invitas a ser parte de tu cuerpo que es la iglesia, nos invitas a vivir nuestra catolicidad. Gracias por este don de tu amor, por esta gracia que eres tú. Con mucha humildad te suplicamos por todos aquellos que más necesitan de ti, dales fortaleza, dales consuelo y ayúdalos también a saber ofrecer el propio dolor, el propio sufrimiento para el perdón y la salvación de su alma y el alma y el perdón de todos nosotros. Ayúdanos también a ofrecerte nuestros dolores y preocupaciones y concédenos la gracia de encontrarnos siempre dispuestos para cuando tú lo decidas ir también a tu encuentro. Te lo pedimos a ti que eres y reinas por los siglos de los siglos.
Amén. Amén. Esté con ustedes. Y con La, tu espíritu. la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, les acompañe hoy y siempre. Amén. Les voy a dar un encargo. Sé que padre. muchas personas pues están ahorita padeciendo muchas cosas y hablando con algunos médicos, alguna gente del sector médico, me decían, padre, lo que más mata a la gente es el miedo. Es el miedo. Se disparan las defensas tremendamente, se alocan, se bajan, se suben. Y yo recordaba ese consejo de Santa Teresa de Jesús, hay que amarrar a la loca de la casa. Decía ella en el siglo XVI, la loca de la casa es la imaginación. Díganselo mucho a sus conocidos, a su gente. A veces estornudamos, todos volteamos ya luego, ¿no? Ya todo nos suena a coronavirus, pero hay que estar cuidadosos, hay que saber ser prudentes, por supuesto, pero también hay que tener bien amarradita la loca de la casa para que no nos juegue mal. ¿Eh? Tengan buena tarde y buen provecho. Gracias, Padre. Dios lo bendiga. Gracias, Padre. Un Saludos a comentario. todas. Gracias, Padre. Adiós. Saludos a todas. Saludos, Gracias. Betty. Gracias, Padre, que Dios lo bendiga. Gracias. Nos estamos Gracias, Padre. Buenas Besitos. tardes. Tardes. Tum, tum, tum.